Teoría General del Proceso, parte 1. Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC. En esta primera sesión analizaremos 3 puntos fundamentales de la Teoría General del Proceso. ¿Cuáles son las causas del conflicto? Las formas de solución del conflicto y concluiremos con el litigio. Causas que originan el conflicto. Vamos a mencionar que en primer lugar encontramos a la apatía, el descuido y la indiferencia. Son situaciones que originan que no se encuentre una solución adecuada al conflicto por pensar de una forma individual, de una forma egocentrista. En segundo lugar, encontramos la falta de recursos. Al no tener la capacidad económica para encontrar una solución al conflicto, de alguna manera tendemos a que surja el conflicto. En tercer lugar, vamos a hablar del desconocimiento. Ello implica que muchas veces la ignorancia o el tema de desconocer las consecuencias que originan un conflicto pudiesen conllevar a una persona a la comisión de un conflicto. Otro punto importante es el ego. Sentirse superior y como consecuencia no negociar, no dialogar con terceras personas. Otro punto es que en una sociedad en la cual se da mucho la competencia, existe una rivalidad y como consecuencia no se quiere negociar con el rival. Otro punto es la ira y la ansiedad, que sin lugar a dudas son factores importantes de origen del conflicto. Y por último, encontramos que son conflictos anteriores, que de alguna manera al no encontrar una solución adecuada en el pasado, tendemos a continuar con el conflicto. ¿Qué actitud toman las partes en el conflicto? Una primera actitud que pueden tomar las partes en el conflicto es la evasión. Ignora, niega la existencia de un conflicto. De alguna manera piensa que no ocurre nada y bajo ese supuesto no encuentra una solución adecuada al conflicto. Una segunda perspectiva del conflicto es el acomodo. Es complaciente con los intereses de la contraparte. Un tercer punto es la competencia, la cual puede conducir a la dominación de una de las partes. Otro punto es el compromiso. De alguna manera existe una voluntad para solucionar el conflicto. Y finalmente vamos a hablar de la colaboración, que es la resolución de las disputas a través de la satisfacción de intereses. En esta perspectiva, los intereses que se van a satisfacer son los de ambas partes. Formas de solución del conflicto. De conformidad con el maestro Cipriano Gómez Lara, existen 3 perspectivas importantes para encontrar una solución a nuestras controversias. Vamos a desarrollar el tema de la autotutela, el tema de la autocomposición y la heterocomposición. La autotutela consiste en hacerse justicia por propia mano. Esta forma de solución de controversias es primitiva, es egoísta, es arcaica y se encuentra prohibida por nuestro artículo 17 de la Constitución. Sin embargo, existen algunos supuestos de que mantienen vigente el tema de la autotutela. Vamos a mencionar algunos puntos importantes de este tema. En primer lugar, tenemos que el artículo 848 del Código Civil de la Ciudad de México habla del tema de retención de equipaje. Cuando no pagamos nuestro hospedaje en un hotel, es posible que el dueño del establecimiento, el encargado, retenga el equipaje hasta que se realice el pago correspondiente de la habitación. Por otra parte, el artículo 2669 del Código Civil de la Ciudad de México establece el tema de corte de ramas y raíces. En esta perspectiva tenemos 2 predios contiguos, predio A y predio B. El predio B tiene un árbol frutal en el cual sus ramas y raíces pasan sobre el predio A. En esta consecuencia, el dueño del predio A solamente tiene que informar al
al propietario del predio B que su árbol, las ramas y raíces trasladan sobre su predio y como consecuencia procede a cortar ramas y raíces. Otro tema de autotutela lo tenemos en el artículo 15 del Código Penal Federal, que establece el tema de la legítima defensa, que consiste en repeler una agresión real, inminente, y de alguna manera para defender un bien jurídico tutelado propio o de una tercera persona. Por último, tenemos el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que habla del despido en materia laboral. Analizando el tema de la autocomposición, podemos señalar que es una forma civilizada, que es una forma conciliadora, que es una forma evolucionada de solución de controversias. En esta perspectiva tenemos dos tipos de autocomposición: una autocomposición unilateral y la autocomposición bilateral. En el tema de la autocomposición unilateral, vamos a hablar que se puede presentar desde dos perspectivas: desde el desistimiento y desde el allanamiento. En la perspectiva del desistimiento vamos a encontrar que puede existir un desistimiento de la demanda, desistimiento de la instancia o desistimiento de la acción. Principalmente el desistimiento se va a presentar por parte de la actora, por parte de la parte que demanda. En otra perspectiva tenemos el allanamiento, en la cual el demandado no pone excepciones, en la cual el demandado acepta la pretensión de la parte actora. También tenemos la autocomposición bilateral, que principalmente vamos a encontrar regulada en un contrato y en los acuerdos reparatorios en materia penal. La heterocomposición es una forma de solución de controversias en la cual interviene un tercero y que tiene el elemento, que tiene la potestad de jurisdicción para dirimir una controversia. Algunas formas de heterocomposición que podemos señalar es el tema del arbitraje, la cual se pacta en un contrato, en una cláusula o en un convenio arbitral, que en caso de existir un conflicto futuro se va a solucionar la controversia a través de esta figura de el árbitro. Por otra parte, tenemos otras dos formas de solución de controversias en heterocomposición, como son la mediación y la conciliación. En ambos participa una tercera persona denominado o llamado facilitador, cuya intervención es fundamental para lograr la comunicación entre las partes. La gran diferencia entre mediación y conciliación es que en la mediación las propias partes señalan la forma de solución de su conflicto, mientras que en la conciliación el facilitador es el que propone la forma de solución de la controversia. Tenemos por otra parte el proceso jurisdiccional, en la cual sometemos la controversia a un órgano jurisdiccional del Estado. Y esta primera parte la vamos a concluir con el tema del litigio. Y por litigio de conformidad con Cipriano Gómez Lara, entendemos que es un conflicto de intereses, en la cual existe una pretensión de una parte y una resistencia por parte de la otra. Un actor, un demandado. Un acreedor, un deudor. Algunas características de este litigio más bien de la pretensión o de la resistencia, es que puede ser discutida. No se encuentran todos los fundamentos, no se encuentran todos los elementos fácticos, jurídicos y probatorios para presentarla. Pero sin embargo, las partes deciden alegar. Por otra parte, la pretensión o la resistencia pueden ser fundadas. Es decir, los elementos fácticos, jurídicos y probatorios que presentan tienen una justificación, tienen una forma de ser acreditados. También podemos tener una pretensión o una resistencia infundada, que sin lugar a dudas nos va a llevar a un resultado no satisfactorio. Y por último, tenemos una pretensión
sin derecho, una pretensión sin justificación, una pretensión que no engloba esta teoría del caso, elementos fácticos, jurídicos y probatorios. Con esto terminamos la primera parte de la sesión Teoría General del Proceso. Como siempre, agradecemos su preferencia. Muchas gracias.